veíamos su aceidad o independencia, su inmutabilidad, su impasibilidad, su eternidad, su omnipresencia y su unidad. Si alguien se perdió alguna de estas clases, de verdad que los invitamos a que las puedan ver. La lista de atributos que se ponen en la categoría de comunicables son más comunes y ustedes van a darse cuenta que de pronto sí habían escuchado de ellos, de pronto más que algunos de los atributos incomunicables que mencionamos semanas atrás. Pero entender la definición de cada atributo es más importante que catalogarlo en alguna de estas dos listas, incomunicables o comunicables. La idea es que ustedes entiendan qué es el atributo y cómo se define Dios desde ese atributo. Ahora, a partir del día de hoy vamos a empezar con los atributos comunicables. ¿Cómo es Dios semejante a nosotros en su ser y en sus atributos mentales y morales? Pero para comenzar nosotros con los atributos de Dios comunicables, debemos decir algo que es muy importante tenerlo en cuenta, mis hermanos, y es Efesios 5, 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El libro de Levíticos en el Antiguo Testamento habla de que seamos santos. Mateo 5:48 lo menciona como ser perfectos, como pues nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y las cartas de Pablo lo muestran como que es nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, imitar a aquellos que a su vez imitan a Cristo. Entonces esto es importantísimo. Que nosotros no perdamos de vista cuál fue el propósito con el cual Dios creó al hombre. El propósito con el cual Dios creó al hombre es que fueran su imagen y semejanza. Ahora, cuando hablábamos de la imagen y semejanza de Dios y cuando comenzamos esos temas maravillosos, hablábamos de que la imagen y semejanza de Dios no habla de que Dios tenga ojos, tenga manos, tenga cuerpo, sino que hablamos de que imitamos a Dios y somos su imagen en la creación al emular su carácter, al imitarlo, al mostrar el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, el hecho de haber sido creados a imagen de Dios implica el hecho de que debemos representarlo, pero tenemos que representarlo bien, mis hermanos, hacerlo de la manera más plena en que podamos. Así que en cada descripción de estos atributos comunicables y que se ven más presentes en el hombre, trataremos no solamente, si ustedes se acuerdan, las clases pasadas hablábamos en los atributos incomunicables de su definición, pero luego inmediatamente hablábamos de una salvedad para no distorsionar esa definición. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es dar una definición del atributo, pero luego lo que vamos a hacer con esa definición es que vamos a hablar de una aplicación. ¿Cómo podemos llevar ese atributo de Dios a la práctica nuestra y poder ser la imagen y semejanza de Dios? Entonces, ya teniendo claras las reglas del juego, entremos entonces en materia, mis hermanos. Esto va a ser interesante. Cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios, estos a su vez tienen una división. Los atributos comunicables a su vez tienen una definición por categorías. Atributos que describen el ser de Dios, atributos mentales, atributos morales, atributos de propósito y finalmente atributos sumarios, que va a ser con lo que vamos a cerrar este tema. Por eso les hablaba de 5 clases. Esperemos que Dios nos ayude y podamos darla en 5 clases. Debemos entonces imitar en la vida de nosotros como creyentes los atributos comunicables de Dios y por ello vamos a incluir en cada una de estas secciones no solamente una buena explicación y definición de cada uno de esos atributos, sino también una forma práctica de ponerlos en obra en nuestras vidas. El día de hoy, la clase que vamos a tener el día de hoy, vamos a comenzar con la primera categoría. Y de hecho, más que una categoría, podemos hablar de los atributos que describen el ser de Dios. Atributos que describen el ser de Dios. Y esos atributos son su espiritualidad y su invisibilidad. ¿De qué está hecho Dios? ¿Está hecho de carne y sangre como nosotros? Ciertamente no, mis hermanos, eso quedó completamente claro en clases anteriores. ¿Cuál es entonces el material de que está hecho el Señor? ¿Qué forma tiene?
¿Es Dios, o más bien, está Dios hecho de alguna materia? ¿Acaso Dios entonces, por el contrario, si no está hecho de alguna materia, es pura energía? Bueno, mis hermanos, la respuesta de la Biblia es que Dios no es nada de esto que he nombrado. Entonces, la pregunta grande de esta clase sería, importante de esta clase sería, ¿qué entonces es el ser de Dios? ¿Cómo podemos definir el ser esencial de Dios? Bueno, mis hermanos, Juan 4 es importantísimo traerlo a colación, porque en Juan 4, la conversación que tiene Jesús con la samaritana está relacionada en cuanto a en dónde debían adorar. ¿Debemos adorar en Samaria o en Jerusalén? Y el Señor pues le va a responder algo maravilloso y le va a responder algo que es importante para la clase del día de hoy. No podemos pensar en Dios en dimensiones espaciales. ¿Por qué? Ya lo hemos mencionado en clases anteriores con su omnipresencia. Pero el día de hoy me gustaría tocarlo en cuanto a su espiritualidad e invisibilidad. Juan 4:24, la respuesta que le da Dios, el Señor Jesús a la samaritana es que Dios es espíritu. Y en espíritu y en verdad es necesario que nosotros le adoremos. Pero también, mis hermanos, hallamos que en la escritura Dios le prohíbe a su pueblo que piense en su existencia de manera similar a otra cosa creada en la creación. Algo físico no lo puede representar a él. Éxodo 24 dice eso. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué, mis hermanos? Representar a Dios con cualquier figura es deshonrar lo que Él es deshonrar lo que Él es. Y me gustaría tomar el ejemplo precisamente del becerro de oro. Tomemos el ejemplo del becerro de oro. Cuando hablamos del becerro de oro, la expresión de lo que está arriba, lo que está abajo y debajo de las aguas es un recordatorio de que el ser de Dios es diferente a todo lo que ha sido creado. Estamos hablando, mis hermanos, del atributo de independencia de Dios y de trascendencia de Dios. Dios trasciende a la creación. Comparar a Dios con algo de la creación es describirlo de una manera horriblemente equivocada. Y también esto lo deshonra. La intención de representar a Dios como un becerro, como lo hizo el pueblo de Israel, era algo. Algunas personas piensan que el becerro de oro era otro Dios. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque hay gente que piensa que estaban adorando al becerro de oro, pero es que, mis hermanos, esto es interesante. Ellos, al ver que Moisés está demorando en el monte y piensan que él se murió, entonces ellos van a buscar a Dios a su manera. Mira, esto es tan tremendo, tan terrible, tan trágico. Ellos van a empezar a buscar a Dios a su manera. Y la manera de buscar a Dios, su caído corazón, ellos no están buscando a otro Dios, están buscando a Jehová, al que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, al que dice, yo soy el que soy. Pero la manera en que ellos representaron a Jehová, que hay gente que piensa que el cordero, que ese becerro de oro era la intención de buscar dioses de Canaán. No, ellos están intentando buscar al Dios de los hebreos que los sacó de Egipto, a Jehová. Pero su corazón caído, sin la revelación especial de Dios que sí tenía Moisés, ellos lo que hicieron fue crear de las joyas que les habían dado los egipcios, de esas piezas de oro que les habían dado los egipcios, formaron un becerro de oro, porque ellos veían, ellos querían con el becerro exaltar la fuerza y el poder de Jehová que los había sacado de Egipto. Miren, eso tan interesante. Y ellos tuvieron esa intención con el becerro. Retratar de alguna manera la fuerza y poder que tenía Dios y con esa mano fuerte que los sacó de Egipto. Fue ese Dios que trajo las 10 plagas, fue ese Dios que separó el mar rojo. Pero aunque pudiese ser similar en fuerza esa imagen, era una terrible representación en cuanto a su conocimiento, su sabiduría,
su amor, su misericordia, su omnipotencia, su eternidad, su independencia, su santidad, su justicia, su rectitud, etcétera, etcétera, etcétera. El becerro podía ser magnífico elemento para representar la fuerza o el poder, pero no tiene nada que ver un becerro con el conocimiento, la sabiduría, el amor, la misericordia, la omnipresencia de Dios. Y por quedarse corto, sencillamente es una imagen abominable de Dios. Y de hecho, yo quiero ir un poco más lejos. ¿Por qué el Señor abomina las imágenes? El Señor abomina las imágenes, uno, porque no hay una imagen que lo represente plenamente a Él, porque una imagen de la creación no puede representar perfectamente al Dios que trasciende esa creación. Y segundo, también es una abominación que cualquier ser pretenda hacerse una imagen de Dios, porque ya Dios mismo se creó una imagen de Él, que es el ser humano. Él creó al hombre a imagen y semejanza suya. Por eso la idolatría es tan abominable. Entonces nosotros debemos tener en cuenta todo esto que les estoy diciendo, mis hermanos. Deuteronomio 4, del 23 al 24 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis esculturas o imágenes de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios es Dios celoso. Entonces, mis hermanos, debemos tener en cuenta, el celo de Dios es el porqué de la prohibición de hacerse imágenes. Dios es celoso para proteger su honor y por ello busca que los seres humanos piensen de Él en los términos correctos y lo adoren por toda su excelencia. Dios no tiene un cuerpo físico, ni tampoco está hecho de materia como el resto de la creación. La infinitud de Dios en torno al espacio, entonces, hace que no sea concebible su composición material. Y ese término me gustaría que lo tuvieran en cuenta, mis hermanos. La infinitud de Dios. Es imposible, entonces, que algo de la creación lo pueda representar perfectamente. Es más, Dios no es meramente energía, pensamiento, ni ningún otro elemento de la creación, porque a veces pensamos, listo, no tiene cuerpo, pero entonces es una energía. Miren, la energía también hace parte de la creación. Entonces la energía tampoco lo puede describir. No, es un pensamiento, porque pensamos que como no es algo material, entonces Dios es algo etéreo. No, tampoco, mis hermanos. Él no es como vapor. No es como neblina, no es como el aire, no es como el espacio, porque todos esos elementos que acabo de mencionar, mis hermanos, son creados. El ser de Dios no se parece a nada de esto. Nada de esto lo representa de manera perfecta. Ni siquiera, mis hermanos, Dios es exactamente como nuestro espíritu. Y cuando hablo de nuestro espíritu, estoy hablando de todos los seres humanos, tanto los creyentes como los incrédulos. Todos los seres humanos tienen una parte material y tienen una parte inmaterial. Esto lo vamos a ver con más claridad cuando veamos antropología bíblica o doctrina del hombre. Vamos a ver el ser esencial del hombre y veremos que tiene una parte material y una parte inmaterial. La parte material del hombre es el cuerpo. Y ese cuerpo se relaciona con la creación a través de sus sentidos. Y otra parte del hombre es su ser inmaterial, que es su alma o espíritu. Y ahí cuando hablamos de ese espíritu con E minúscula, estamos hablando de la parte inmaterial de todos los seres humanos. De todos los seres humanos. Ni siquiera esa parte inmaterial del hombre llamada espíritu, que no estamos haciendo referencia al Espíritu Santo, que cuando lo mencionemos lo mencionaremos con E mayúscula. No estamos haciendo mención del Espíritu Santo porque es algo que solo afecta a los creyentes. No, acá estamos hablando de incrédulos y creyentes. Todos los seres humanos tienen un espíritu. Tienen un alma o un espíritu. Ni siquiera el espíritu del hombre representa con fidelidad a Dios. Porque ese espíritu del hombre, esa parte inmaterial del hombre, también es creada por Dios. Puede existir solo si Dios
existe. Entonces tampoco el espíritu humano puede representar. Y de hecho, tampoco el espíritu humano puede representar perfectamente a Dios, porque Dios puede estar en todo el lugar, mientras que la parte inmaterial del hombre, así sea inmaterial, solo puede estar en un lugar a la vez. Todos los seres morales creados pueden estar, toda criatura moral, ya seamos los seres humanos que tenemos una parte material y una inmaterial, o ya sean los ángeles que solamente tienen una parte espiritual, ellos son espirituales. Todos los seres creados solo podemos estar en un lugar a la vez. Entonces, por esa razón, aún nuestro espíritu no puede representar perfectamente a Dios. Hablemos de la definición de que Dios es espíritu. La espiritualidad de Dios quiere decir que Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna. No tiene ni partes ni dimensiones. Nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir. Y es más excelente que cualquier otra cosa en la existencia, otra clase de existencia. Mis hermanos, esto es maravilloso. Vuelvo y repito la última parte. Nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir. Y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Esto es maravilloso. Gloria a Dios. Ahora, cabe resaltar algo importantísimo que dicen algunos teólogos acerca del ser de Dios. Vuelvo y hago la declaración. Dios es espíritu. Sea lo que signifique esto, es una clase de existencia que no se parece a ninguna otra en la creación. Y por esa razón, ninguna cosa en la creación lo puede representar. Es una existencia superlativamente superior al resto de la creación, pues el resto de la creación depende del creador. Luis Berkhoff dice, este ser verdadero o real es inmaterial, es invisible y sin composición o extensión. Por su parte, Wayne Gruden dice, su propio ser es tan real que puede hacer que todo lo demás cobre existencia. Mis hermanos, sin Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada existiría. Entonces, aunque Dios es un ser que no está hecho de materia alguna, es el Señor de la materia. Esto es importantísimo y es increíble, es maravilloso. Aunque Dios no está hecho de ninguna materia, es el Dios de la materia, es el Señor de la materia. Así que puede Él, y esto porque lo aclaro, alguien dirá, bueno, me suena esto como un trabalenguas. Mis hermanos, hago esta aclaración por la siguiente razón. Aunque Él es espíritu, aunque Él es, y esto está muy ligado a la segunda parte de su ser, que es la invisibilidad de Dios, espiritualidad e invisibilidad. Y ya nos damos cuenta por qué el otro atributo es la invisibilidad, porque acabamos de leer que nuestros sentidos no lo pueden percibir. Porque hago la claridad de que Él es el Señor de la materia, porque así como Él es espiritual y no está hecho de ninguna materia creada, Él, por ser el Señor de la materia, puede tomar la forma física que quiera, en la cual se quiera manifestar. Y esas formas físicas que toma Dios para manifestarse, se le denominan teofanías. Esas apariciones físicas de Dios se les denominan teofanías. Ahora, hay apariciones físicas donde Él es representado por una cosa, donde Él puede tomar la forma de una zarza ardiente, como se le apareció a Moisés. Esto es interesante, mis hermanos. En esa zarza ardiente que ardía y no se quemaba estaba Dios. Ahí estaba Dios, eso lo estaba representando. Esto es interesante, Él tomó esa forma física. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo Él toma la forma física corporal de una paloma. El Espíritu Santo toma la forma corporal de una paloma, eso es una teofanía. Pero también podemos hablar de que puede tomar formas humanas, así como se le aparece a Abraham
cuando le va a anunciar que en un año va a tener a su hijo Isaac. Entonces nosotros no podemos perder de vista esto. Ahora, las teofanías no definen a Dios, son apariciones. Él en su soberanía le pareció la mejor forma aparecerse a ciertas personas de esa manera. Pero eso no quiere decir que esa sea la forma de Dios. ¿Por qué catalogamos como un atributo comunicable la espiritualidad del Señor? Dios nos ha dado un espíritu en el cual le adoremos. Dios es espíritu y los suyos han recibido su espíritu. Por tanto, podemos relacionarnos más con este término. Y de hecho, por el Espíritu Santo es que nos podemos relacionar con Dios. Génesis 2:7 dice algo interesantísimo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Señor le dio al hombre no solo un cuerpo, sino un espíritu. Se ve que hay una cierta comunicación de Dios con nosotros de naturaleza espiritual que es semejante a su propia naturaleza, aunque ciertamente no es todo con respecto a esto. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nosotros no podemos perder de vista esto. Alguien me podía preguntar alguna vez, bueno, entonces nosotros tenemos dos espíritus. Si hacemos la diferenciación, sí. El espíritu humano, que es la parte inmaterial. Y qué vaina que tengamos que hablar de esto aquí hoy, lo vamos a hablar con más detalle cuando veamos antropología. Pero hay gente que divide el espíritu del hombre y el alma. Ven que son dos cosas distintas, el alma y el espíritu. Cuando lleguemos a esa clase nos daremos cuenta que alma o espíritu son términos intercambiables en la escritura. Porque ambos términos, espíritu o alma, esa parte inmaterial llamada espíritu alma es con la que pensamos, con la que sentimos, con la que decidimos actuar. Esa es la parte inmaterial del hombre. El cerebro no existiría si no tenemos la capacidad de pensar. Y nosotros debemos entender eso. Tenemos una parte material y una inmaterial. Pero además, y esos son todos los seres humanos, tanto creyentes como incrédulos. Tiene una parte material llamada cuerpo y una parte inmaterial llamada alma o espíritu. Interesantísimo. Pero las personas que nacen de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de ellos y por esa razón ya tienden a las cosas de Dios porque Dios mismo habita dentro de ellos. El primer espíritu del que les hablé, espíritu con E minúscula, es esa segunda parte del hombre, su parte inmaterial. Pero el espíritu con E mayúscula, que solo lo tienen los creyentes, es el Espíritu Santo. Por esa razón, el atributo de espiritualidad es un atributo comunicable, porque es común a nosotros, porque nosotros también tenemos una parte espiritual que es familiar a nosotros y por eso nos podemos relacionar de esa manera con este atributo como comunicable, no como incomunicable. De hecho, uno de los textos maravillosos que acabo de leer es Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En ese pasaje Eclesiastés nos está dejando ver las dos partes que constituyen al hombre, su parte material y su parte inmaterial. Que aclaro, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que esas dos partes nunca se dividieran. Cuando se dividen estas dos partes, es lo más catastrófico que pudo suceder. Se dividen producto del pecado. Por eso la paga del pecado es la muerte, porque la muerte es cuando se separan la parte material de la inmaterial. La parte material fenece, muere, y la parte inmaterial no muere. La parte inmaterial inmediatamente vuelve a Dios, pero ya sea para condenación o para salvación. Entonces esto es interesantísimo. Miren cómo todos los temas están concadenados. Yo sé que esto va a traer muchas preguntas al final de la clase y pues maravilloso. Y el segundo atributo que vamos a ver el día de hoy es la invisibilidad de Dios. Tranquilos, porque yo sé que más de uno se quedó como con la pregunta de las teofanías. Más adelante voy a abordar otra vez el tema de las teofanías. Y precisamente por este atributo, la invisibilidad de Dios. La invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros nunca podremos ver la esencia total del ser espiritual de Dios.
aunque Dios se nos muestre mediante cosas creadas y visibles. Eso es tan impresionante. La invisibilidad de Dios quiere decir que nosotros nunca podremos ver la esencia total del ser espiritual de Dios, aunque Dios se nos muestra mediante cosas creadas y visibles. Y ahí inmediatamente quiero que meditemos en un texto. Cuando el Señor le dice creo que es a Moisés, no hay hombre que me vea y viva. No hay hombre que me vea y viva. Algunos dicen, por eso la Biblia se contradice, porque hay un texto que le dice Dios a Moisés, no hay hombre que me pueda ver y viva, pero hay otro que dice, le hablaré como le hablaba a mi siervo Moisés cara a cara. Y ahí hablábamos en ese momento de que no es que se confunda ni se contradiga la escritura, sino que en uno está hablando de una verdad espiritual, y es la verdad de que ningún ser finito y creado podrá ver la totalidad del ser de Dios porque se muere. Si nosotros solamente al ver al sol nos lastima la visión, el sol, que es un astro creado, cuánto más si viésemos a Dios a plenitud. El otro texto sencillamente está hablando en un lenguaje antropomorfo, donde dice de que Dios le revelaba cosas a Moisés que no le revelaba a otra persona, y por eso habla de que cara a cara le hablo, pero es que Dios ni tiene cara. Sencillamente es un lenguaje antropomorfo y debemos entenderlo. No son pasajes que se contradigan. Sencillamente uno está haciendo un énfasis de lo grande y trascendente que es Dios y que ningún ser finito y creado lo puede ver. Si lo viera plenamente se moriría. No podría contener tanta grandeza un ser creado. O sea, y vuelvo y repito lo que les he hablado N cantidad de veces. O sea, un ser finito, ¿cómo puede contemplar la infinitud de Dios? Eso es imposible. Eso es imposible. Pero por otro lado, el otro texto sencillamente nos está dejando ver la comunión íntima que tenía Dios con Moisés y que le revelaba cosas que no le revelaba. De hecho, lo usó como el profeta que le revelara cosas al pueblo de parte de Dios. Y es aquí en este momento, este atributo que está relacionado, obviamente, este atributo que está relacionado al hecho de que Dios sea espíritu. Es más, muchos lo tratan unido al atributo de espiritualidad de Dios, pero yo quise aquí dividirlo, mis hermanos. Yo quise dividirlo para que lo tuviéramos claro y lo tuviéramos presente. Luis Berkhoff nuevamente dice, él no tiene ninguna de las prioridades que pertenecen a la materia y por lo tanto no puede ser discernido por los sentidos corporales. Como Dios trasciende la creación y como a Dios su esencia, su ser, no es definido por ningún elemento de la tabla periódica, ni por nada material, ni por ninguna cosa creada, nada de eso lo define, pues tampoco nada de lo que existe en la creación lo puede percibir y lo puede discernir. ¿Entienden ya el porqué de la imposibilidad de conocer a Dios si Él mismo no se revela y de manera especial? Porque es que el Señor se está revelando a nosotros, pero está revelando de manera especial. Él no se revela plenamente. Él se revela en la medida que nosotros lo podemos entender. Y para que más o menos ustedes entiendan algo de lo que les estoy diciendo, imagínense el cuarto en el que ustedes están. En ese cuarto, imagínense que hay una arañita muy pequeñita, que no alcanza a ser tan grande como la cabeza de un alfiler. Arañas así existen. Esa arañita tejió una tela de araña en una esquina de ese cuarto en el cual tú estás. Una telaraña tan pequeñita, que tú no percibes, ni yo percibo, ni nadie percibe, pero allí está. Telaraña que ella teje, porque por allí pasará otro bicho más pequeñito que ella y quedará allá atrapado y de él se alimentará. Todo ese universo es desconocido para nosotros, como también nosotros somos desconocidos para esa arañita. Esa arañita ignora que ella está en un cuarto donde hay un bombillo, donde hay un computador, donde hay una mesa, donde hay un ser humano. Ella ignora todo eso. Para esa arañita lo único que existe son dos bases para tejer su tela de araña y
Pongamos el ejemplo de mi cuarto, es una pared blanca. Esa arañita ni siquiera sabe que es una pared. Si yo, usando de mi visión, metiera mi dedo y acabara con esa tela de araña, y acabara con la arañita, y acabara con su mundo, ella nunca sabría que la destruyó. Ella no alcanza a comprender en dónde está ubicada. La única manera de que ella comprenda en dónde está ubicada es que yo me convierta en una araña del tamaño de ella y de alguna manera me pueda comunicar y decirle en dónde está ella ubicada. Ahora, si yo lograra eso, lo más posible es que esa araña me tratara de loco y me llevara al loquero de las arañas pequeñitas y diminutas de las esquinas de las habitaciones, porque ella no me creería. Lo que estoy tratando de decirles con esto, mis hermanos, es que el Señor infinito, el Señor eterno, ha permitido, ¿saben qué ha hecho? Se ha esforzado por hablarnos y darse a conocer en el lenguaje minúsculo nuestro, para que nosotros podamos entenderle y para que nosotros podamos entender a un Dios eterno en nuestro lenguaje minúsculo y pequeño y microscópico. El Señor tiene que echar mano de lo que conocemos para que lo podamos percibir. Si Él nos hablara sin filtros en su lenguaje, no lo podríamos entender. Así como nuestros sentidos tampoco pueden percibirlo a Él, porque Él, su esencia, es de algo que nunca tuvo un inicio, sino que siempre ha existido. Entonces nosotros no lo podríamos entender. Alguien podría decir a estas alturas, qué cosa tan complicada. Y eso que estoy tratando, mis hermanos, de decírselos de la manera más sencilla. De la manera más sencilla. Hablemos de pasajes de la imposibilidad que tienen los seres humanos de ver a Dios, como para que se den cuenta que no son cosas mías y ganas de complicar la vida. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros no nos inventamos el atributo de la invisibilidad. El atributo de la invisibilidad, el mismo escritor bíblico, por inspiración divina, lo escribe. Habla del Rey de los siglos, que es inmortal, que es invisible, que es único y sabio. Una cosa maravillosa. Y primera de Timoteo también, pero el capítulo 6, el verso 16, dice el apóstol Pablo, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio septiterno. Amén. Esto es impresionante, mis hermanos, algo maravilloso. Sigamos leyendo algunos textos que también nos van a ayudar. Debemos recordar que estos pasajes se mencionan en la Biblia después de ocasiones en que algunos vieron manifestaciones visibles de Dios, estos pasajes de Juan. Miren lo que dice. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Es un pasaje que está hablando del Señor Jesucristo y que está diciendo, el Hijo sí ha visto al Padre. Y primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué hablo de que estos pasajes lo que están haciendo es una referencia de que es imposible ver a Dios luego de que se manifestó Dios de alguna manera visible? Bueno, porque quiero volver al tema de las teofanías, mis hermanos. La Biblia afirma que algunos vieron algunas manifestaciones visibles de Dios. Y esto no está contradiciendo los pasajes que acabo de leer. Nadie puede ver el ser esencial de Dios, pero sí puede ver algunas manifestaciones que físicas que él tomó, que a propósito tomó para manifestarse físicamente y darse a conocer. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero.
En algunos casos, este texto habla de un lenguaje antropomorfo, como se los he dicho, antropomórfico. En estos en particular, para señalar intimidad, la intimidad que tenía Dios con Moisés. Y Éxodo 33:20 dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Este texto es importantísimo, mis hermanos. Todo lo que se habla en Éxodo 33, ¿saben en qué situación está enmarcada? Por eso les decía que algunos textos se mencionan luego de una aparición del Señor o previa a una manifestación del Señor. Porque Éxodo 33 es cuando el Señor toma a Moisés, lo esconde en lo escarpado de la peña, algo que para la mano de Dios es solo una grietica. Eso es una teofanía, que el Señor tome a Moisés en su mano y lo esconda en una grietica en lo escarpado de la peña y que luego Moisés solo vea su espalda. Todo eso es una teofanía. Uno podría decir, Moisés lo está viendo. Bueno, en ese mismo contexto es donde Dios le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y alguien dirá, pues vio la espalda. Bueno, ahí se mezcla un lenguaje antropomorfo y se mezcla también una aparición física. Entonces, que el Señor Moisés solo está viendo una espalda y no más. O una espalda, ¿cómo? ¿Tenía una bata, tenía una túnica o qué? No sabemos. Eso no está queriendo decir que el Señor no le va a volver y le va a poner la cara. Sencillamente le está diciendo, esto es solo una manifestación mía. El ser esencial que soy yo, nadie lo puede ver porque morirá. Porque morirá. Y por esa razón aquí vamos a traer de nuevo el tema de las teofanías, mis hermanos. Vamos a ver nuevamente el tema de las teofanías más detallado. En otros pasajes, el Señor se manifiesta y cómo se manifiesta de manera física. Las conocidísimas teofanías. Dios es espíritu e invisible, pero Él es el Señor de la materia y en ocasiones se manifiesta de alguna manera material. Ojalá nunca olviden ese término, mis hermanos, teofanías. El término teofanías viene de teos, que es Dios, y faino, que significa manifestación. Entonces, las teofanías es el término exclusivo de manifestaciones físicas de Dios. Manifestaciones físicas o visibles de Dios. Entonces, vamos a ver algunas célebres, que ya se las he mencionado, pero que las voy a tocar hoy con el texto bíblico. Génesis 18, del 1 al 3. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién? Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ahí podemos ver entonces esa foto, esa imagen, trata de reflejar lo que pudo haber sucedido. Recuerden, 2 de esos ángeles eran, 2 de esos hombres eran ángeles y uno era Dios. Ojalá ustedes puedan ver ese pasaje maravilloso. También tenemos el pasaje que ya vimos el día jueves con algunos que están los miércoles y los jueves, que es Génesis 32. Y es cuando se le aparece el ángel de Jehová, y hago aquí la aclaración, cada vez que la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando de una teofanía de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo, del Hijo, que toma una manifestación física. Entonces dice el texto, y el varón le dijo, ¿cuál varón? El ángel de Jehová. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo quiero preguntarles una cosa, mis hermanos. En realidad, Jacob vio cara a Dios. Sí y no. Sí, porque vio el rostro de esa aparición física. De hecho, dice que luchó, la palpó, la tocó, la percibió. Era un ser humano. Era una teofanía física.
porque la palpó, la tocó. De hecho, esa aparición del ángel de Jehová luego le mete un patadón que lo dejó con el tumbao que tienen los guapos al caminar, que de ahí en adelante quedó cojo. Dice que le descoyuntó la cadera. Algo completamente físico, una teofanía. Claro que vio el rostro de esa teofanía, pero ese no es el rostro de Dios, es una manifestación física. Lo vio cara a cara, obviamente. ¿Quién tiene el privilegio de ver una teofanía de Dios? Jacob. Pero sencillamente fue una manifestación física. Éxodo 24 del 9 al 11 dice así la bendita palabra de Dios. Aquí ustedes me perdonarán, pero es que me toca correr a veces algunas ventanillas que ustedes no ven, pero que yo sí veo para poder leer la presentación. Éxodo 24 del 9 al 11 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano, dice la escritura, sobre los principales de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Dice aquí que los que estaban con Moisés y Aarón, con Nadab y Abiú, 70 ancianos, vieron esto, mis hermanos, un embaldosado de zafiro, vieron también a Dios y comieron y bebieron. ¿Se está contradiciendo la escritura? No, sencillamente es una teofanía. El Señor permitió que le pudiesen ver. Isaías 6:1 es una muy conocida. En el año que murió el rey Usías, vi yo, ¿quién? Isaías vio. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo. Muchas personas piensan que esto fue una visión, pero la palabra no está diciendo que fue una visión. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, es una teofanía. En estas teofanías, Dios tomó varias formas visibles para mostrarse a algunos individuos. Éxodo 13, 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día como una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche como una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pero es que es una columna y también es una teofanía. Las teofanías no son solamente manifestaciones físicas humanas de Dios, sino que también pueden ser tomar la forma de un objeto o de algo natural. El caso, como les dije, de la zarza con Moisés, y en este caso de la nube o de la columna de fuego. Jueces 13, 21, 22. Esto es impresionante. Así llamó Dios a los padres de Sansón para decirles que iban a tener a su hijo. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Ya él tenía claro, y eso fue en el tiempo de los jueces, ya él tenía claro que alguien que veía a Dios moriría, que era lo que se había dicho en el tiempo de Moisés, que fue anterior al tiempo de los jueces. Pero no murieron. ¿Por qué? Porque ellos vieron que fue una teofanía, no una aparición plena de Dios. Y en esa aparición, el ángel de Jehová les dijo que iban a ser Sansón. Ahora, la invisibilidad de Dios resalta el señorío de Dios, pues Él determina cómo se manifiesta en un momento dado. La invisibilidad de Dios resalta la soberanía y el señorío de Dios, porque es Dios mismo quien determina cómo se manifiesta y en qué momento lo hace. No es nadie diciéndolo cómo hacerlo. Y de hecho, esas manifestaciones son conocidas como teofanías. Ahora, mis hermanos, y quiero que presten completa atención a esta parte, ya estamos por terminar. Yo sé que ha sido larga la clase del día de hoy, pero es un tema profundo e interesante. ¿Y por qué es interesante? Tenemos que tener en cuenta esto. En el nuevo pacto,
se manifiesta Dios de una manera visible. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se manifiesta Dios de manera visible en el nuevo pacto? Con la encarnación. Nosotros estamos diciendo con esto que la mayor de todas las teofanías que pueden existir es la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne. Esto es importantísimo que nosotros lo podamos percibir. En la persona de Jesús tenemos una manifestación visible única de Dios en el Nuevo Testamento que no estuvo disponible para los creyentes que vieron teofanías en el Antiguo Testamento. Es una manifestación visible única, mis hermanos. Entonces podemos hablar de que hubo una revelación general, hubo una revelación especial, pero luego hubo la revelación en Jesús. La revelación en Jesús. Todas estas teofanías eran momentáneas, eran apariciones momentáneas. Pero en este caso, Dios se hace hombre, encarna y vivió en este mundo 33 años. Una cosa impresionante. Ahora, luego de morir, resucitar y ascender, está sentado a la derecha del Padre. Y esto es maravilloso. Es tan así que el Señor Jesús le puede decir a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acá lo está recitando Elisa. Ha visto al Padre. Esto es algo maravilloso, es algo, o sea, el privilegio, mis hermanos, que tuvieron los apóstoles, el privilegio maravilloso que tenemos los creyentes. Jesús es la suprema teofanía, mis hermanos. Juan 14:9 dice, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Me gustaría ya finalizar el día de hoy con esto. Así que la persona de Jesús, en la persona de Jesús tenemos una manifestación visible, única de Dios en el Nuevo Testamento que no está disponible para los creyentes que vieron teofanías en el Antiguo Testamento. Nosotros siempre hablamos de una sombra y de la sustancia. Sombra en el Antiguo Testamento y sustancia en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:15 lo dice de manera espléndida. Hablando del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Y el autor de Hebreos lo dice de manera magnífica. En el capítulo 1, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aunque nunca podamos ver la esencia total de Dios, Dios nos muestra algo de sí mediante cosas visibles, creadas, pero también nos muestra algo acerca de su esencia, especialmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿veremos a Dios en el cielo? Una buena pregunta para hacer hoy. ¿Veremos a Dios en el cielo? Nadie ha visto a Dios jamás. Ya cuando estemos glorificados, ¿ya podremos ver a Dios? Bueno, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, hay una promesa de que veremos a Dios. Y Apocalipsis 22, del 3 al 4 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Cómo así? Entonces va a haber un momento donde sí vamos a poder ver la plenitud de Dios. Bueno, a estas promesas se les ha llamado la visión beatífica. ¿Y qué significa esto de la visión beatífica? Es una promesa que hay de que los creyentes veremos a Dios. Bueno, visión que nos hace bienaventurados o felices porque veremos a Dios. ¿Cómo les explico más esto? Mis hermanos, no se los puedo explicar más allá de eso. Yo no les puedo decir a ustedes, sí, veremos plenamente a Dios, ese Dios que no podemos ver ahora plenamente.
Lo que sí les puedo decir, mis hermanos, es que en el cielo, cuando el Señor venga por segunda vez, lo veremos a Él. Y veremos, y digo que lo veremos, no con la seguridad de que seremos la generación que vivamos la segunda venida de Cristo, sino que si estemos vivos o muertos, vamos a estar allí presentes, porque cuando Él venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que están vivos serán transformados. O sea, ya sea que estemos vivos o muertos, veremos la segunda venida de Cristo. Y ahí veremos a Dios porque Jesús es Dios. Y eso es ver a Dios. Y es verlo glorificado, es verlo maravillosamente. La visión beatífica, mis hermanos, es lo bienaventurados que seremos los creyentes de poderle ver. Primera de Juan, mis hermanos, en el capítulo 3, el verso 2 dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta promesa tiene una fuerza y una potencia maravillosa. Tal vez no sabremos la naturaleza de esto, de verle como es. No la conoceremos y no podremos dar una explicación de lo que realmente eso significa hasta que lleguemos al cielo y esto suceda. No vamos a quedar en una clase como esta, corto en decirles. Sabremos la grandeza de esta promesa solo cuando estemos allí. Nunca podremos ver ni conocer todo de Dios, porque su grandeza es insondable y más para un ser finito como nosotros. No podremos ver el ser espiritual de Dios, pero aunque nunca podremos ver su insondable grandeza, ni podremos ver el ser espiritual de Dios, sí le vemos, escúchenme bien, sí le vemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Aunque lo que veamos no será una visión exhaustiva de Dios, será una visión verdadera, clara y real de nuestro Dios. Esta es una promesa que incrementa entonces el anhelo de la eternidad. Mis hermanos, yo no sé a ustedes, pero a mí me emociona la idea de poder ver a Dios, de poder ver a Dios. Apocalipsis 22, del 3 al 4 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Quise volver a leer ese texto, ya se los había leído anteriormente, porque es maravilloso que esta sea una de las promesas que guardemos con una esperanza maravillosa de ese día.